Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y Apple acaba de anunciar iPadOS 16 y en este video te estaré enseñando todas las nuevas funciones y cambios que estará trayendo este sistema operativo. Así que comencemos. Antes de empezar te recuerdo que ya en este canal le hicimos un vistazo completo a iOS 16 y te lo estaré dejando aquí en esta esquina del video para que lo puedas ver después de este video. Así que vayamos ahora con iPadOS 16. Comencemos con la función más importante de iPadOS 16. El manejador de escenario o Stage Manager en inglés, la cual finalmente nos permitirá tener una interfaz más cercana a una computadora en nuestra tableta. Antes de comenzar a hablar de esta función, cabe la pena mencionar que esta función por el momento, por ahora, y yo creo que será así durante toda esta versión beta y la versión final, es que solamente estará disponible en las tabletas iPad que tengan el procesador M1, así que si no tienes este procesador no podrás tener esta función. Para activar este nuevo modo de multitarea, por lo menos por ahora tenemos que ir al centro de control y activar este pequeño botón que es como una tableta y unas pequeñas aplicaciones a la parte izquierda. Se supone que después podemos deslizar desde la esquina inferior derecha y entonces activar este modo de multitarea, y entonces ahora cuando abramos una aplicación pues tenemos ahora diferentes ventanas específicas para cada aplicación y podemos entonces agrandar estas aplicaciones para que ocupen más espacio esta ventana y podemos moverla sin ningún problema para organizarnos mejor, y tenemos entonces esa ventana aquí en la parte trasera. Y lo mejor de todo esto es que podemos cambiar entre las diferentes ventanas que tenemos abiertas y vemos cómo entonces se organizan en esta parte izquierda de la ventana. Y digamos que por ejemplo abro una página aquí del navegador, pues entonces puedo incluso sacar esta aplicación y llevarla aquí al manejador de aplicaciones para que entonces tengamos la aplicación de YouTube en pantalla principal. Ahora bien, si quieres tener más espacio en este modo de multitarea, puedes entonces incluso ir a este menú de configuración y dejarlo apretado para entonces apagar que no se vean las ventanas que tienes aquí a la izquierda, o incluso también apagar que no se vea el menú de las aplicaciones en el inferior, el dock. Así que vamos entonces a encenderlo todo otra vez para que puedan ver cómo es que funciona este método a la hora de utilizar multitarea. Un aspecto bien interesante de este modo de multitarea es que puedes crear diferentes grupos de aplicaciones. Así que por ejemplo tengo aquí YouTube y quiero por ejemplo estar viendo YouTube y estar viendo una página en la web, pues puedo agarrar esta ventana y llevarla aquí directamente para tener este grupo. Y si entonces cambio a otra aplicación, podemos ver que entonces aquí en la parte inferior izquierda vemos que YouTube y el navegador Safari están combinadas en un solo grupo, y puedo entonces cambiar entre ese grupo, pero puedo añadir hasta 4 aplicaciones en un mismo grupo. Aquí arrastro esta otra aplicación y puedo entonces tener todas estas ventanas abiertas sin ningún problema aquí, y puedo cambiar entre diferentes aplicaciones y diferentes grupos. Incluso también tienes acceso a otras funciones en este modo de multitarea. Si aprieto aquí el botón de multitarea, que era el pasado botón, pues puedo minimizar esta aplicación para que entonces se salga de este menú, de este grupo de aplicaciones que tengo, pero vamos a traerlo otra vez. Puedo también decirle que esta aplicación la coloque en pantalla completa, apretando aquí el botón de pantalla completa para que entonces me ocupe todo el espacio si quiero trabajar con ella sin ningún problema. Así que tiene sin duda alguna muchas funciones para poder utilizar este nuevo modo de multitarea. Un aspecto bien importante de este nuevo sistema de multitarea es que ahora finalmente cuando conectes tu tableta a un monitor externo, esto ocupará todo el espacio de ese monitor como si fuese una computadora tradicional, y también entonces tendrás acceso a poder utilizar este modo de multitarea en tu monitor externo, y podrás tener grupos de aplicaciones específicas en tu monitor y grupos de aplicaciones en tu tableta para que puedas tener hasta un máximo de 8 aplicaciones abiertas, 4 en tu monitor externo y 4 entonces en tu tableta. Bueno, dejemos entonces a un lado el modo de multitarea y pasemos entonces a varias nuevas funciones de la aplicación de mensajería, ya que ahora por ejemplo si escribes un mensaje con un error, digamos que quiero escribir hola y escribí ole, pues ahora puedes dejar el dedo apretado sobre ese mensaje y apretar el botón de editar y cambiar entonces el mensaje para que entonces esté correcto. Y también digamos que por ejemplo enviaste un mensaje que no era para esa persona, aquí vamos a hacer un ejemplo de hola otra vez, puedes dejar el dedo apretado sobre ese mensaje y apretar el botón de cancelar el envío, y vas a ver cómo explota el mensaje para que entonces ese mensaje no llegue y puedas entonces arreglar ese error. Cabe la pena mencionar que esta función de poder editar y cancelar envíos de mensajes solamente funcionará durante los primeros 15 minutos que envíes ese mensaje, así que tengas en consideración a la hora de utilizar esta función. La aplicación de correos también recibió varios cambios. Digamos que por ejemplo envío un mensaje a esta compañía, le envío este mensaje, un ejemplo nada más, puedo aquí apretar el botón de cancelar
cancelar el envío para que entonces ese correo que envié quizás si tuvo un error o se me olvidó juntar un archivo, pues entonces pueda agregarlo otra vez. Y otra cosa que también puedes hacer es decirle a la aplicación, deslizando así sobre un mensaje, que te recuerde ese correo más tarde para que entonces te lo recuerde en una hora, esta noche, mañana, etcétera. Todavía no está traducido todo esto porque estamos en beta, pero puedes ver que sin duda alguna la aplicación de correos ahora está un poco más moderna comparado con la pasada versión. Una de las funciones más sorprendentes de iPadOS 16 es que ahora si tienes un elemento en la foto, digamos aquí mi perro, o por ejemplo otro elemento como una persona, puedes dejar el dedo apretado sobre ese elemento y puedes entonces agarrarlo para que puedas copiarlo, compartirlo como si fuese una foto, y él va a hacer un buen trabajo de seleccionar la línea alrededor de ese sujeto para que entonces puedas agarrar ese elemento y lo puedas compartir como un meme, un sticker en WhatsApp, etcétera, sin ningún problema. Ahora con iPadOS 16 tu teclado sin duda alguna será más inteligente, ya que podrás utilizar la función de dictado y a la misma vez poder utilizar el teclado para que puedas arreglar cualquier error que cometas, y puedes entonces utilizar el dictado para que entonces pueda traducir todo lo que estás diciendo sin ningún problema. Aquí lo estamos viendo en vivo y puedes decir incluso emoji de pizza. Y se supone que coloque el emoji de pizza, pero quizás todavía no está muy estable todo esto. Pero también funciona en inglés y también va a estar funcionando con la función de poder autopuntuación para que pueda colocar signos de exclamación, signos de pregunta, comas, etcétera y más. Un cambio sin duda alguna sorprendente es que luego de muchos años finalmente el iPad tiene una aplicación de clima y aquí la tenemos sin ningún problema. Vamos aquí a colocarla en pantalla completa para que podamos ver todas las funciones que puede ofrecer. Aquí podemos activar la función de notificaciones, por ejemplo si está lloviendo, etcétera. Podemos ver las diferentes ubicaciones que tienes, y lo más importante para mí es que ahora cuando seleccionas un día, puedes entonces escoger la información que quieres ver por hora en los próximos días. Quizás por ejemplo quiero ver cómo va a estar la precipitación, la lluvia el 10 de junio. Puedo apretar aquí el botón de más opciones y colocar aquí la parte de precipitación, y puedo ver cómo entonces cómo va a estar lloviendo en una hora específica en un día en el futuro. El sistema de búsqueda de tu tableta ahora sin duda alguna es más poderoso, ya que por ejemplo ahora cuando me deslizo hacia abajo y por ejemplo escribo el nombre de un artista o una película, puedo tener información mucho más rica sobre eso que estoy buscando. Aquí tengo información por ejemplo de su Wikipedia, los álbumes que tiene, las redes sociales de él, videos musicales, imágenes de él. Así que sin duda alguna este sistema de búsqueda ahora es mucho más robusto. Con iPadOS 16 Apple estará haciendo un cambio radical a cómo es que funcionan los videojuegos, ya que ahora podrá utilizar algunas funciones del procesador M1, así que esto es solamente para iPad con el procesador M1 para optimizar un poco mejor cómo es que se ven los gráficos y que pesen menos también esos juegos, y que entonces también cuando estés descargando un juego súper pesado pues puedas descargar esos archivos extras mientras estás haciendo otra cosa en la tableta. Y esto sin duda alguna le permitirá a que en una iPad puedas tener prácticamente juegos de consola como el popular juego No Man's Sky, que estará llegando al iPad este año. Como es de esperarse, Apple también estará añadiendo nuevas calcomanías o stickers basadas en tu Memoji, y para poder hacer eso vamos aquí a apretar el botón de los Memojis. Vamos aquí a buscar por ejemplo el de nosotros. Parece que todavía no está muy estable todo esto, pero aunque aquí tenemos entonces nuestro personaje, y podemos bajar un poco hasta encontrar estas nuevas. Y por ejemplo tenemos aquí esta como de un beso, de algo que está súper rico, por ejemplo delicioso. El sticker como de para, no me hablen más, un bostezo, algo un poco como dulce, etcétera. Yo digo que este es como de dinero, y entonces uno como mareado así con los pajaritos como si fuese una caricatura. Algo que muchas personas sin duda alguna van a apreciar en su nueva iPad con iPadOS 16 es que ahora vas a poder ver la contraseña de tu red Wi-Fi para que por ejemplo si la quieres compartir o decirse a otra persona y es muy larga o muy complicada, pues entonces puedes tocar aquí el botón de la contraseña para que puedas verla y copiarla sin ningún problema. Un cambio que estará dándole más privacidad a las personas es que por ejemplo aquí en la aplicación de fotos, ahora la carpeta de fotos eliminadas aquí en la parte izquierda de la pantalla tiene un pequeño candado, ya que ahora para poder entrar a esa carpeta vas a tener que utilizar el sistema de Touch ID si tienes una tableta con el lector de huellas dactilares, o utilizar tu cara con Face ID para que entonces puedas entrar a esa carpeta de fotos eliminadas. Si eres una persona como yo que tiene AirPods, pues ahora en la aplicación de configuración, si los tienes conectados, vas a tener una pestaña directamente para poder manejar y encontrar más información sobre tus audífonos, como por ejemplo cambiar el nombre, ver la batería, activar las funciones específicas de tus audífonos y tener acceso a prácticamente todo, cómo es que funciona el micrófono, que lo puedas encontrar si se te pierden por ejemplo, y mucho más. Así que sin duda alguna esta pestaña es súper importante. Apple también trae
trajo nuevas funciones para el Apple Pencil que sin duda alguna serán súper útiles si eres como yo y tu escritura a mano no es la mejor y tiendes a escribir un poco virado. Pues por ejemplo, ahora si escribo voy a tratar de escribir lo más virado posible para que puedas ver cómo es que funciona esta función, que entonces te permite ahora enderezar ese texto que hayas escrito. Lo seleccionamos aquí y puedo entonces, una vez lo seleccione, decirle a la tableta que entonces lo enderece para que entonces quede mucho mejor y no se vea tan virado como lo tenemos aquí. Vamos aquí a apretar el botón de enderezar y vemos como ahora está súper enderezado. Y por último, cabe la pena recalcar que iPadOS 16 no estará trayendo la función de poder personalizar la pantalla de bloqueo como lo podemos hacer en iOS 16 en tu teléfono, así que simplemente aquí tendrás una tipografía un poco nueva y unos colores diferentes en la hora, etcétera, pero realmente no puedes personalizar nada de esta pantalla de bloqueo. Y con eso hemos terminado este vistazo a iPadOS 16. Esta es la primera beta de este sistema operativo, así que quizás algunas cosas estarán cambiando una vez entonces haga su llegada final en algún momento en otoño. Aquí estaré colocando en la pantalla las iPad que estarán recibiendo esta actualización, pero como mencioné, hay algunos cambios como por ejemplo la parte de los videojuegos y la parte de multitarea, ese sistema nuevo que solamente estará disponible en las tabletas que tengan el procesador M1 como la iPad Pro y la nueva iPad Air. Espero que hayas aprendido bastante en este video sobre este nuevo sistema operativo y si te gustó dale like, ya que eso sin duda alguna nos ayuda un montón, y suscríbete para que veas más contenido sobre todo lo que anunció Apple en su pasado evento. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.